Aleluya. Lección número 2. Gloria a Jesús. Estamos, hermanos, estudiando lo que es la idolatría. La idolatría. Estamos basándonos en el libro de San Marcos, capítulo de número 12, versos número 30, a donde la palabra del Señor nos habla. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma y con todo tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento en la palabra de Dios. Gloria a Dios. Hermanos, quedamos la anterior miércoles, estudiando la palabra de Dios en el título, subtítulo número 1 del punto número 3. Gloria a Dios. El título dice de esta manera: los puntos de contacto en el Nuevo Testamento. O sea que la anterior tocamos este punto muy importante, el punto de contacto. ¿Qué es lo que tiene que ver el punto de contacto en la idolatría? ¿Qué es lo que tiene que ver? Venimos estudiando, más vamos a continuar hablando en esta noche. Título número 1 del inciso número 3. Dice el título: los puntos de contacto en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el punto de contacto en el Nuevo Testamento? ¿Qué es lo que habla la palabra del Señor en el Nuevo Testamento para nuestras vidas? Gloria a Jesús. Más quiero leer en esta noche, hermanos, esta porción en la revista que nos habla muy clara a nuestras vidas para poder entrar a esta lección, para poder introducir, hermanos. Gloria a Dios. Dice de esta manera: en la dispensación de la gracia, Dios establece pocos puntos de contacto. O sea que en la gracia no hay más contacto como hubo en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hubo mucho contacto, aleluya, de aquellos símbolos que Dios ordenó a levantarse a Moisés, aquella figura de, aleluya, en el desierto, aquella víbora de oro, podemos decir, que fue levantado también en el desierto. Y estos objetos que al pueblo, aleluya, llevó a idolatrar, llevó al pueblo a confiar más en aquellas estatuas que a Dios. Entonces podemos ver este punto de contacto en el Antiguo Testamento. Fue, hermanos, no fue bueno, podemos decir, hermanos, más fue, hermanos, para llevar al pueblo a alejarse, dejar su confianza en Dios, más confiar en aquella cosa que en aquella figura. Pero Dios, por la dureza del corazón del pueblo en el Antiguo Testamento, Dios en su paciencia, hermano, Dios en su paciencia, por la dureza del corazón del pueblo, Dios ordenó a levantar a Moisés. Ahora, hermanos, por ejemplo, podemos decir también, hermanos, el tabernáculo, aquella arca con aquellos querubines, aquella imagen, hermanos, todo esto Dios ordenó para levantar por la dureza del corazón del pueblo. Mire, hermanos, todo esto no fue contrario a la palabra, más todo esto fue una figura para nosotros, más fue una sombra y una figura. También tomamos aquellas figuras como una parábola, amén, que Jesús también tomó aquellas, aleluya, aquello lo que hicieron en el desierto. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Ahora vamos a ver entonces, hermanos queridos, los puntos de contacto en el Nuevo Testamento. Entonces, en la gracia, hermanos, Dios estableció pocos puntos de contacto. O sea, el culto ya no tiene tanta representación de física. Nosotros no vemos en la iglesia una imagen. Nosotros en nuestra iglesia no vemos una figura. Gloria a Dios. Pero en aquel tiempo, en el tabernáculo, había figuras. Amén. Había figuras, la vara de Aarón. Gloria a Dios. El arca es una figura. Entonces, hermanos, hoy en tiempo en la gracia no vemos más estas figuras. Pero podemos decir también, hermanos, que el pueblo, que el mundo también podemos decir,
en su dureza del corazón, en un corazón de piedra. Continúa, hermano, con ese pensamiento de poner su confianza más en figuras, en imágenes. Esto Dios determinadamente prohibió a su pueblo para ellos no poder tener partícipe de aquellas imágenes, hermanos. Estamos hablando en esta noche sobre la idolatría, una obra de la carne. Amén. Gloria a Dios. Entonces, por, por, eh, por el apetito sensual, el mundo o las personas, por complacer más lo que Dios dio un placer para cada vida, buscan más complacer con cosas, encontrar cosas más de lo que Dios nos da a nosotros. Debemos entender al principio que Dios nos da, hermano, un apetito real, que es un apetito justo y necesario para nuestras vidas, que nos complace en nuestras vidas. Más hay otro apetito sensual, que este apetito nos está puesto por encima del apetito real, hermanos. O sea que lo que Dios determina no está conforme a aquella persona, más quiere más cosas para él, más quiere sentir más placer, mucho más cosas para poder él sentir ¿cómo podemos decir? Por ejemplo, hermanos, yo quiero dar más ejemplo más claro en esta noche, hermanos. Por ejemplo, cuando una persona confía en una figura, mire, hermano, sabiendo que hay un Dios que puede dar muchas cosas a aquella persona confía en una figura o en una imagen. Entonces esta persona, hermanos, aleluya, espera muchas cosas. Por ejemplo, podemos decir una prosperidad para sí mismo en ámbito financiero. Y esto ofrece mucho y ama más que esperar otra cosa, aquella figura. O sea que automáticamente esta persona está entrando por el apetito sensual, o sea, está inclinándose a su carne para recibir más cosas de este mundo, para recibir más beneficio de este mundo o de esta tierra. Gloria a Dios. Oh Dios de gloria. Entendemos, hermanos, aleluya. Dios había sacado a aquel pueblo de Egipto, hermanos. Un Dios poderoso, mostrando, hermanos, su poder. Aleluya, mostrando su poder, hermanos. Aleluya, a aquel pueblo. Pero ellos, ¿qué hicieron? Ellos querían más de lo que ellos habían visto. Por eso ellos levantaron aquella estatua en medio del desierto y ellos inclinándose allá. Mas mire cómo es la obra de la carne, lo que es esta obra, que es la idolatría, hermano. Esta obra de la carne lleva a complacer más a la carne, sentir más placer en la carne, sentir más gusto, más lleno de la carne, más cosas para la carne, para complacer esta carne. Qué cosa tremenda entender esto, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, en la gracia nosotros, en tiempo de la gracia, nosotros no vemos más aquellos puntos de contacto. ¿Por qué? Claramente habla la palabra de Dios en el libro de Ezequiel. Leemos la palabra de Dios. Esta palabra, el libro de Ezequiel, capítulo número 36, versos número 26, dice claramente la palabra de Dios: y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré, aleluya, dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y os los pongáis por obra. Gloria a Dios. Esto es la voluntad de Dios. Dios promete darnos un corazón nuevo. Dios promete darnos un corazón de carne, a donde este corazón, hermanos, esté envasado en su espíritu. ¿Cuándo está el corazón envasado en su espíritu? Aleluya. Este creyente va a empezar, hermano, aleluya, a obedecer en su palabra. Gloria a Dios.
Y esto fue el proyecto de Dios para con el hombre. Dios, a pesar de la dureza del corazón del hombre, Dios aún está hablándonos en su palabra para darnos un corazón, aleluya, un corazón de carne y poner su espíritu. Y este espíritu no nos va a dejar inclinarnos a las obras de la carne. Y este espíritu nos va a alejar, nos va a despejar de lo que es la obra de la carne, que es la idolatría. Aleluya. Gloria a Jesús. Pero la palabra de Dios nos habla en el libro de San Juan, capítulo de número 4. Hermano José, vamos a leer esta palabra en esta noche. Aleluya. Libro de San Juan, capítulo número 4, versos número 23 y versos número 24. Gloria a Dios. Vamos a leer esta palabra, hermano José. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aleluya. Qué cosa tremenda, hermano José, la palabra de Dios. Ahora nosotros no necesitamos figura. Ahora nosotros no necesitamos imágenes. Más la palabra de Dios habla que nosotros ahora adoramos a un Dios que es espíritu. La misma palabra que habló al principio al pueblo, pero el pueblo volvió duro el corazón. Ahora nos habla otra vez, por segunda vez a nuestras vidas, a la iglesia, en este tiempo de la gracia, que Dios no es más un palo, que Dios no es más una figura, más Dios es espíritu, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Jesús, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Dios es espíritu ahora. Yo no necesito ninguna figura, hermano. Más Dios es espíritu, aleluya. Más Dios nos convida a ser adoradores en espíritu y en verdad. Adoradores que tengan este entendimiento de lo que Dios es espíritu, de lo que Dios es poderoso, de lo que Dios no es una imagen, lo que Dios no es una figura, más Dios es espíritu, aleluya. Gloria, gloria. Oh Dios de gloria, ¿cómo no podemos adorar a ese Dios que es espíritu? Bendito sea el nombre de nuestro Dios. En este tiempo de la gracia, entonces, el punto de contacto en el Nuevo Testamento no existe más. Más ahora nosotros entendemos que Dios es espíritu. No necesitamos nosotros buscar ninguna cosa. No necesitamos, hermanos, ninguna cosa para nosotros adorar a Dios. Más adorar a Dios es en espíritu y en verdad. Y en verdad, dos cosas, espíritu y verdad. Espíritu y verdad. Dios busca personas que sean verdaderamente sinceros, verdaderos, genuinos. No personas que tengan, hermano, que no tengan compromiso con Él. Personas que tengan compromiso con Él. Y eso es lo que Dios busca a esos adoradores. Que tengan ese espíritu para adorar. Aleluya. Oh, rabashurabando, rebashurabai. Oh Dios de gloria, oh Santo Dios de poder, de gloria. Punto número 1, inciso número 4, dice el subtítulo, perdón, el punto de contacto y el apetito sensual por el dominio. O sea, vamos a definir aquí lo que es el punto de contacto. Ante lo expuesto, llegamos a la conclusión que el hombre, por no aceptar la idea determinada por Dios, quiere, por medio de los ídolos, imponer ante Dios su propia manera de vivir a la deidad y crea un Dios a su propia imagen. En vez de someterse a un Dios que sea hecho a imagen y semejanza de Él. Gloria a Dios.
Debemos entender, hermano, que Dios hizo con un propósito al hombre. Vamos a leer la palabra de Dios. Libro de Génesis 1:26 claramente dice, hermano José, la palabra del Señor para nuestras vidas. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Dios, aleluya. 1:26 de Génesis. Dice la palabra del Señor. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aleluya. Gloria a Dios. O sea que Dios hizo igual que a él, un hombre espiritual. Amén. Amén. Igual a su imagen. O sea, Dios es espíritu. Aleluya. Amén. Dios es espíritu. El propósito o el proyecto de Dios para con la vida del hombre fue siempre desde el principio hacer al hombre que tenga el entendimiento que Dios es espíritu. Pero vemos, hermanos, vemos la caída del hombre y también vemos la caída en el desierto, aquel pueblo grande que endureció el corazón. Más la palabra de más en el texto nos habla, hermanos, que no podemos entender en esta palabra que el hombre, hermano, el hombre quiere imponer, hermano, quiere imponer su voluntad sobre la voluntad de Dios. Un error grande en la vida del hombre. El hombre quiere imponer su voluntad sobre la voluntad de Dios. ¿Por qué yo puedo imponer mi voluntad sobre la voluntad de Dios? Yo soy más mejor que Él. Yo soy más grande que Él. Yo soy más fuerte que Él. En ninguna manera no podemos imponer nuestra voluntad sobre la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Nuestra voluntad es el peor enemigo que puede haber en nuestras vidas. Mas la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Gloria a Dios. Debemos aceptar esta voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios al respecto a la idolatría? Dios de gloria. Hermanos, la voluntad de Dios es que Dios sea adorado. La palabra de Dios nos habla que el hombre o el creyente debe tener a Dios en su corazón por completo. La palabra todo significa para nosotros todo mismo, amén, todo mismo. No la mitad, ni cuarta parte, más todo, aleluya. Y esta palabra todo debe estar tomado en el corazón de Dios por el Espíritu de Dios, por Dios. O sea, que Dios sea el centro de la vida del creyente, aleluya. Más Dios aborrece un corazón. Dios no puede compartir un corazón con algo que no es, que es enemigo de Él. Aleluya. La luz no puede mezclarse con las tinieblas, porque la luz es luz. Las tinieblas es tinieblas. ¿Cómo yo puedo introducir un poco de luz y un poco de sombra? En ninguna manera. Más Dios quiere que nosotros, hermanos, tengamos nuestros corazones para el Señor. Entonces, el error del hombre fue imponer su voluntad en la voluntad sobre la voluntad de Dios. Gloria a Dios. O sea, ¿cómo? ¿Cuál es aquella actitud del hombre? Por ejemplo, cuando nosotros vemos al hombre seguir las imágenes, cuando nosotros vemos el hombre poniendo al corazón no solo imágenes y otras cosas que tienen más amor para aquella cosa, que ama mucho más que a Dios. Y esto nos deja o nos explica claramente que el que ocupa más el corazón del hombre no es a Dios, más es otra cosa. Podría ser muchas cosas. Misma tu hijo, misma tu familia, misma tu trabajo. Vamos a hablar pero al final esto, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Qué cosa tremenda lo que habla la palabra del Señor. Vamos a leer la palabra de Dios, libro de... más antes vamos a pasar, hermanos, a otro punto, hermanos, amén. Ya hemos leído el libro de Génesis, claramente dice que Dios creó a su imagen, o sea que Dios creó un hombre espiritual. Más vemos la caída del hombre, aleluya, complaciendo a su carne, y él cayó y fue expulsado de aquel lugar santo, aleluya. Vamos a pasar al título número 2, aleluya. Gloria a Dios, ahí terminamos lo que es el título número 1. Ahora pasamos al título número 2. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Te damos gracias, Señor.
Título número 2 dice así: la presentación del dominio mediante la posición de un Dios manipulable. De un Dios manipulable. Yo quiero que tomen mucha en cuenta esta palabra manipulable. Un Dios manipulable. Un Dios manipulable. Gloria a Dios. La pretensión de dominio mediante la posición en un Dios manipulable. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Gloria a Dios. Aquí dice, con la proliferación de las familias, clanes y tribus en los árboles de la humanidad, gloria a Dios, perdón, en los árboles de la humanidad, lógicamente los intereses de esa agrupación comenzaron a entrar en el choque. O sea, hermanos, vemos, hermanos, la trayectoria del hombre. Gloria a Dios. La trayectoria del hombre. Vamos a imaginarnos Dios creando solo un pueblo, amén. Pero vemos dentro de este pueblo con el tiempo, con la trayectoria, hermanos. Aleluya. Y estos pueblos venían, hermanos, separándose, amén. Y estos pueblos venían separándose en clanes, o también podemos decir en tribus o en familias. Gloria a Dios. O en familias, hermanos. Gloria a Dios. Ahora, cuando en esta trayectoria venía el hombre separándose, cada cual haciéndose su tribu, su familia o su clan, hermanos, dentro de estas familias grupales, aleluya, dentro de estas familias grupales había choque entre sí. O sea, ellos empezaron, hermanos, a pelear por los campos, podemos decir, por los pozos, por el agua, por el territorio, gloria a Dios, o por la casa, por las casas y todo esto, hermanos. Entonces ellos, para poder ser prosperados en su clan o en su tribu, hermanos, a ellos no bastaba lo que era el conocimiento de un Dios que era espíritu, más ellos pensaron, hermanos, a crear su propio Dios. Amén. Ellos empezaron a crear su propio Dios en su propia imaginación. Y ellos, hermanos, ¿cuál era el propósito de crear estos dioses? El propósito de crear estos dioses o estas imágenes era para que ellos pudieran ser mejor en fuerza, en finanza o en economía sobre aquellos tribus. Amén. O sea que el hombre quería tomar el dominio sobre aquellas familias, o sobre aquellas tribus, o sobre aquellos clanes, hermanos. Aleluya. Entonces el hombre necesitaba entrar en la carne para poder idolatrar a alguien y recibir una prosperidad para su propio tribu. Gloria a Dios. Esto insistió al hombre a poder inclinarse a lo que era hermanos, a lo que era la idolatría, oh Dios de gloria. Qué cosa tremenda, hermanos. Podemos ver que el hombre siempre no se complace, que el hombre no siente, hermanos, aleluya, no siente ese placer lo que Dios nos da a cada uno de nosotros. No está conforme con lo que él recibe de Dios, mas siempre quiere sobre él algo más grande. Mire la lectura bíblica que hemos leído hoy. Clara palabra para nosotros. O sea que Dios está hablándonos desde el principio a nuestras vidas. Amén. Usted que llegó tarde, hermanos, nosotros lecturamos, hermano José, en el libro de Gloria a Dios. Primera Timoteo. Capítulo número 6. Gloria a Dios. Hermano, usted puede leer. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, qué cosa tremendo entender esto, hermanos. Que aquellos pueblos necesitaban algo más para poder tomar dominio. Entonces, esta puerta de la idolatría se abrió en ese lado, en ese sentido, para ellos poder, hermanos, depositar su confianza en aquella imagen o en aquella cosa o en aquella figura, para que ellos pudieran recibir un beneficio grande, para que ellos pudieran tomar ahora dominio sobre aquellos tribus. Gloria a Dios. Oh, bendito sea el nombre de nuestro Dios.
Voy a leer aquí, esta porción es muy interesante. Escucha, hermano. El apetito sensual. Cuando hablamos del apetito sensual, no estamos hablando de un apetito carnal, de un apetito que está tomado por la carne, o quiere mucho más de aquella cosa, quiere mucho más placer para su cuerpo, para su carne. ¿Cuál es lo que la Biblia orienta a nosotros tener? Obviamente no tenemos un apetito, pero es este apetito real que Dios nos da a nosotros para nosotros poder sentir, gloria a Dios, nosotros, mire hermano, nosotros trabajamos y contentos, gozosos porque nosotros hoy día trabajamos y vamos a tener el pan del día, pero hermano, aquella persona inclinada al apetito sensual, hermano, no compración más, tiene que estar un poco más, un poco más, un poco más, toda la noche va a pasar ahí trabajando, quizás, solo un ejemplo nomás, más esta persona quiere más, mucho más, hermano. Entonces es un apetito sensual o una obra de la carne. Y esto lleva a la persona a inclinar lo que es la idolatría. Gloria a Dios. Mire, yo quiero leer esta parte, esta porción en la revista. El apetito sensual por el dominio, por tener cada vez más, lleva al hombre a la absurda idea de que cada familia puede poseer su propio Dios. Así en las disputas vendrían las familias que poseen el Dios más fuerte. O sea que ellos buscan un Dios más fuerte de un grupo a otro grupo. Y la confianza que inclinan a esos dioses. O sea que el hombre quiere sobresalir, en otras palabras. Y eso es lo que ocurría. Vemos un claro ejemplo en aquella época, hermanos. Vamos a leer esta palabra, hermanos. Vamos a dar un ejemplo bíblico ahora, hermanos. Abra tu Biblia ahí. Libro de Génesis. Hermano José va a lecturar. Libro de Génesis, capítulo de número 31, versos número 19. ¿Qué dice la palabra del Señor? Gloria a Dios. Génesis 31, 19. Bendito es el Señor. Dice la palabra de Dios. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito Gloria es a el Dios. Señor. ¿Puede leer una vez más, hermano, por favor? Amén, pastor. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Aleluya. Gloria a Dios. O sea que vemos, mire, hermano, la familia de Abraham. Amén. La descendencia de Abraham también poseía ídolos. O sea, poseía, oh Dios de gloria, esta palabra, terafines. Amén. Poseía en su casa terafines, aquellas figuras que ellos tenían confianza en aquellas figuras. Según Labán, quizás en su campo, en su pueblo, llevaba a prosperar estas imágenes o estos dioses o estos ídolos. Amén. Llevaba a prosperar. Mire cómo esta misma descendencia de Abraham llegó a ser tomado por esta obra de la carne o por la idolatría. Gloria a Dios. Y eso es lo que la palabra de Dios nos habla. Los familiares de Abraham, por ejemplo, tenían sus terafines. Terafín es aquella cosa que está, hermano, aquella figura que tenía sagrado en su casa, donde él inclinaba quizás diariamente, todas las mañanas, a donde quizás, hermanos, Labán ofrecía, hermanos, sacrificios a aquella terafín o aquella figura, hermano, que estaba en su casa. Mire cómo el hombre saliendo, hermano, de lo que Dios es espíritu, saliendo a confiar en algo que no estaba en el centro de la voluntad de Dios. Entonces, estas figuras, hermanos, son figuras manipulables. Amén. Manipulables. ¿Por qué manipulables? ¿Cómo es manipular? Por ejemplo, yo tengo un vaso aquí. Yo puedo hacer con este vaso como yo quiera. Amén. Como yo quiero, puedo hacer este vaso, puedo levantar, puedo poner allá, puedo hacer todo lo que yo quiera. Todo lo que yo quiero puedo hacer con este vaso. Amén. Algo semejante son aquellos dioses.
dioses con minúscula, o ídolos, podemos decir, o terafines, como también podemos llamar. Entonces, estos no son un Dios como nuestro Dios. Nuestro Dios no es manipulable. Nuestro Dios es un Dios poderoso, un Dios santo, un Dios grande en poder, un Dios grande en misericordia. Aleluya. Oh Dios de gloria, hermanos. Y estos dioses, estos terafines eran manipulables. Gloria a Dios. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, Labán quería mucha prosperidad. Él tenía que hacer conforme a su pensamiento, ofrecer un sacrificio grande. Mire cómo manipula eso terafín. Ofrecer grande cosa. Matar quizás lo más gordo que tenía para poder ofrecer a este ídolo que tenía en su casa. Entonces, cuanto más ofrecía cosas, él recibía más para sí prosperidad. Entonces, este pensamiento, argumento humano estaba siendo tomado en la vida de Labán. Gloria a Dios. Claro ejemplo para nosotros. Estos acontecimientos en aquel tiempo. Aleluya. Cuando Jacob llegó a la casa de su tío, ¿no? A aquel lugar llegó y él, hermano, experimentó aquellas cosas. Pero la palabra de Dios nos habla por donde tocaba la mano de Jacob, hermano, prosperaba. Donde él tocaba, prosperaba. O sea que Jacob estaba con Dios. O sea, para la vida de Jacob había un proyecto de parte de Dios. Había bendición en abundancia. Desde que llegó, aleluya. Nuestro Dios no es manipulable. Nuestro Dios merece obediencia, respeto y temor. Aleluya. Gloria a Dios. Pero estos dioses son manipulables. Y estos dioses con minúscula, estos ídolos son manipulables. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. La idolatría nace también de la idea de que el hombre puede poseer un Dios a su servicio. Entonces, esto es un inicio para poder tener un ídolo. Mire, hermano, aleluya, para nosotros, para entrar por esta puerta de la idolatría, al principio nace un deseo en el corazón del hombre para poder complacerse a sí mismo. Entonces, este sentimiento lleva a idolatrar a la persona o al creyente, hermano, no solo para los del mundo. Muchos creyentes son idólatras, hermano. Al final vamos a leer la palabra del Señor. Los hombres descubren la sensación, mire hermano, los hombres descubren la sensación de poder manipular a un Dios particular por medio de ofrendas y sacrificios. Es verdad, hermano. Ahí llega el hombre a manipular a aquel Dios con minúscula, ofreciendo ofrendas y sacrificios. Y ellos ven el resultado y inclinan ahí, empiezan a adorar, empiezan, hermanos, tener como un ídolo en sus casas o en sus pueblos. Gloria a Dios. Ellos por este camino obtienen beneficios para sí mismos. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Qué cosa tremendo, hermanos. La obra de la carne, los deseos de esta carne. Como el hombre, hermano, ensegado no entiende estas cosas y es, hermano, él llega a ser idólatra aquella cosa, llega a idolatrar sin darse cuenta. Más el enemigo es astuto, hermanos, para engañar al hombre. Gloria a Dios. Pero cada pueblo quería gobernar sobre la tierra, valiéndose a sus dioses en particular y manipularlas. Es verdad, hermano, cada pueblo, hermano, yo creo que el deseo de Labán era, hermanos, de dominar aquel pueblo y él sea respetado, el más grande, el más beneficioso, el más que recibió bendición de su Dios en aquel lugar. O sea, que el que más era, el que quería ser el más grande en aquel lugar. Yo creo que esto era el deseo de Labán. Y esto lo llevó, hermanos, a perder su confianza en Dios. Mire qué cosa interesante leer esta porción a donde lee nuestro hermano José. Aleluya, en el libro de Génesis, capítulo número 31, verso número 19. Al final habla la palabra de Dios. Al final, cuando Labán se enteró que había llevado Raquel a imagen, vamos a decir, para entender todos, o a este terafín, había llevado
había llevado Raquel. Mire, hermano, cuando persiguió Labán a Jacob, hermano, él encontró a Labán, caminó como 7 días. Él se enteró después de 3 días cuando salieron de aquel lugar. Más Labán caminó 7 días para encontrarse con Jacob. Cuando ellos se encontraron, hermanos, Dios habló para Labán en el camino diciendo: oh, no levante voz sobre Jacob, o sea, sobre mi ungido. Gloria a Dios. Entonces, cuando Labán llegó con una intención mala para poder quizás destruir a Jacob y su familia, por hurtar aquella terafín o aquella cosa, hermano. Pero lo que más interesa escuchar, hermano, al final, hermano, cuando Labán y Jacob se ponen frente a frente, aleluya, ellos charlan, ellos conversan, y ellos terminan diciendo así, hermano, aleluya, que tu Dios te guarde, que mi Dios me guarde. Qué cosa tremenda, hermano. Mire cómo Labán tenía esa confianza en su ídolo, cómo Labán tenía confianza, hermano, en lo que era esta terafines que poseía en su casa. Qué cosa tremendo entender, hermano, esta palabra. Amén. Gloria a Dios. Vamos a pasar, hermanos, a otro punto. Tenemos que hablar mucho. Aleluya. Título número 2, inciso número 2. Los terafines de hoy. Gloria a Dios. Los terafines de hoy. ¿Cuáles son los terafines de hoy en este tiempo? Gloria a Dios. Según la palabra de Dios, la idolatría asumió un aspecto más sofisticado en los últimos tiempos. O sea que la idolatría está siendo más avanzado en estos tiempos. Está más la gente inclinándose a la idolatría, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Como por ejemplo, aquí dice el título número 1 ahora, inciso número 1, dice así: los terafines en medio de cristianos. ¿Cuáles son los terafines en medio del cristiano? O sea, en medio de la iglesia, ¿cuáles son aquellos terafines? ¿Existe o no existe? Sí existe, hermano. Vamos a mirar en esta noche atentamente la palabra de Dios. Gloria. Antes vamos a leer, para introducir en esta palabra, hermano José, vamos a leer 2 de Timoteo 2, 3 y 4. 2 de Timoteo, capítulo número 4, versos número 3 y verso número 4. Claramente la palabra advertencia para nuestras vidas. Amén. Vamos a leer entonces este versículo, hermano José. Aleluya. Segunda Timoteo, pastor, capítulo de número 4, versos número 3 y 4. Aleluya. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestro conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Amén. Gloria a Dios. Aquí nos advierte la palabra de Dios, nos advierte de una manera clara la palabra de Dios a nuestras vidas, lo que iba a ocurrir en los últimos tiempos, lo que iba a acontecer, lo que iba a pasar, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Claramente dice, hermanos, porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Conforme a su propia concupiscencia. Estudia la palabra concupiscencia. Gloria a Dios. Claramente la palabra de Dios está diciendo inclinados a su apetito sensual, inclinados a su carne, inclinados a las obras de la carne. Qué cosa tremendo entender esto, hermanos. Pero, hermanos, dice, hermanos, y apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. O sea que las personas van a volver a argumentos humanos, van a creer más que en la palabra, más que en la sana doctrina, en las cosas que ellos ven y sienten placer para ellos. Gloria a Dios. Más vamos a continuar diciendo, leyendo aquí más abajo, dicen, los cristianos no crean nuevos dioses, no crean. Los cristianos no, hermanos, no crean nuevos dioses. O sea, no ponen imágenes físicas, podemos decir. Amén. No crean imágenes, en otras palabras. Los cristianos no crean nuevos dioses. Apenas buscan hacer de Dios un Dios particular. Gloria a Dios.
un Dios particular. O sea que el cristiano no, entendiendo la palabra, no crea un Dios, no crea una imagen, no hace no fabrica uno de yeso. Más que hace el creyente, más hace un Dios con minúscula, amén. Un Dios con minúscula. Eso es lo que habla la palabra de Dios, hermanos. Nos habla claramente, hermanos, que, que, que aquellas vidas abren el corazón mucho más que para Dios a otras cosas, amén. Entonces, el creyente tiene un Dios manipulable también, un Dios con minúscula, pero manipulable en su interior. Más aquí dice, hoy los cristianos no crean nuevos dioses, apenas buscan hacer de Dios un Dios particular. Llaman a Jesús, proclamar que la Biblia es su palabra, anuncian su salvación, pero hacen del Señor en su mente otro Dios. Llaman Dios creador a un Dios creado por su pensamiento, conforme a su propia condición, pecado y concupiscencia. Los propios, aleluya, himnos demuestran esos. Los himnos de sucesos son aquellos que ponen a Dios a servicio de los, aquí dice, a capricho de los creyentes, anunciado en un triunfalismo sin cruz. O sea que hoy en día vemos hermanos, vemos la enseñanza de la palabra de Dios en estos tiempos, hermanos, está siendo de otra manera. Amén. O sea que ellos ponen un Dios con minúscula en sus vidas, un Dios con minúscula donde ellos manipulan. Amén. O sea, podemos decir, manipulan la palabra de Dios. Quieren manipular a Dios mismo. Amén. Quieren manipular a Dios. O sea, ven ellos a Dios, a nuestro Dios grande y poderoso, como a un Dios con minúscula. Amén. Dios, ven como a un Dios con minúscula. Entonces no es esto la verdadera enseñanza de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Por ejemplo, ¿cómo? Ellos hacen con la palabra como ellos quieran. Ellos manipulan las cosas como ellos quieran. Amén. Entonces hay en este tiempo terafines en la iglesia. Sí hay, hermanos. Vemos cantidad de iglesias, hermanos, con distintas maneras de enseñanza. Manipulan, ven a Dios como a un Dios con minúscula. Y ellos hacen como ellos entienden, metiendo fábulas, metiendo argumentos, hermanos, en la iglesia. Gloria a Dios. Pero esto es muy grande error en la vida del creyente. Esto es desagradable delante de Dios. Desagradable porque nuestro Dios es santo, debemos entender. Él es espíritu. Él es, hermano, Él es inmutable. Él es santo. Él es poderoso. Gloria a Dios. Eso es nuestro Dios, hermanos. La búsqueda, título número 2, inciso número 2, la búsqueda por un Dios cristiano manipulado. Vamos a ver, entrar ahora un poco más detallado aquí, a donde vamos a entender mejor, hermano, de lo que estamos hablando. Esa idea de un Dios, a quien llaman Cristo, que es manipulado, que se deja vender por una ofrenda o se olvidan atender a sus patrones, si esto le pagan o retribuyen de cualquier otra forma, sea con finanza o con comportamiento o inclusive con ayunos en pos de sus propios intereses. Esto está destruyendo la iglesia, gloria a Dios, y avergonzando el evangelio. Gloria a Dios. Es verdad, hermano, es muy manipulable. Existe terafines en este tiempo, existe manipulación en lo que es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Qué cosa tremenda, qué cosa triste, hermano, nosotros entender en estos tiempos. La iglesia está siendo destruida. Hermanos, el evangelio está siendo avergonzado por estas manipulaciones de aquellas personas que quieren a Dios imponer su voluntad, que quieren manipular a Dios. Por ejemplo, ellos hacer como a ellos
le agrada. No quieren aceptar lo que Dios, no quieren aceptar lo que es la voluntad de Dios. Más ellos quieren manipular conforme a su pensamiento, conforme a sus ganancias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Podemos ver, hermanos, en estos tiempos, hermanos, dar las ganancias solo por la ganancia, solo por algún interés, solo por recibir una bendición. Yo sirvo a Dios solo por recibir bendición. Muchas iglesias proclaman esta doctrina que solo sirven para la prosperidad en la vida de aquel creyente, pero no se preocupan de su salvación. Oh Dios de gloria, qué cosa tremendo entender esto. En la cabeza de estas personas, Jesús, mire hermano, aquí dice, Jesús es un Dios de ayuda. Mire, hasta mismo ellos toman a Jesús como un que ayuda en el tráfico, podemos decir en el tráfico, los traficantes de droga o de muchas cosas, hermanos, toman a Dios, toman a Jesús, oran horas y horas a Jesús para que ellos sean ayudados. Mire cómo el hombre quiere manipular a Dios, cómo el hombre, aquel malvado, quiere manipular el nombre del Señor, cómo quiere poner como él quiera, como a él le gusta, pero este no es el camino que Dios trazó para la iglesia en estos tiempos. Nosotros no estamos para manipular más, nosotros estamos para someternos a su palabra, nosotros estamos, hermanos, en estos tiempos para poder decir, Señor, heme aquí, Señor, haz como tú quieres en mi vida. Señor, yo te acepto, yo acepto tu voluntad sea manifestada sobre mi vida, sobre mi familia. Aleluya, gloria a Dios. Esto debe ser la palabra de nosotros como creyentes. Esto debe ser, hermanos, nosotros no debemos buscar manipular a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Oh Dios de gloria. Mire, hermano, esta parte es muy interesante. Se olvidan, mire, hermano, se olvidan que el ayuno y la oración, se olvidan que el ayuno y la oración bíblicos son justamente para desprendernos de nuestra voluntad con el fin de que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas. Ellos se olvidan de esto. ¿Qué es lo que hacen ellos? Ellos ayunan, sí, ayunan. Ellos oran. Ellos estudian la Biblia, estudian. Gloria a Dios. Pero ellos ayunan con un propósito. Mire, hermano, ellos ayunan con un propósito de recibir de Dios. O sea que ellos no entran en un ayuno verdadero. ¿Cuál es el ayuno verdadero? El ayuno verdadero es romper aquellas cadenas, aquellas ligaduras, soltar libre al cautivo. Gloria a Dios. O sea que el verdadero ayuno para nosotros es, hermanos, gloria a Dios, romper nuestra voluntad con el fin de que la voluntad de Dios venga a tomar nuestras vidas. Este es el verdadero ayuno. Pero ellos que dicen, oh, yo ayuné 5 días para recibir esto. Esto es lo que usted ve, yo recibí con 5 días de ayuno. Aleluya. Un pensamiento errado. Yo para alcanzar este ministerio tenía que ayunar 20 días. ¿Cómo manipulan a Dios? ¿Cómo quieren imponer sobre Dios? ¿Cómo quieren manipular las cosas de Dios? ¿Usted sabe para qué es el ayuno? El ayuno es para nosotros romper nuestra voluntad. No es para encontrar ninguna cosa, pero Dios declarará, hermano, en su voluntad y en su misericordia. Aleluya. Y en su voluntad y en su misericordia lo que a nosotros nos falta. Aleluya. Lo que nosotros necesitamos en esta vida, Dios en su voluntad y en su misericordia nos dará. Aleluya, gloria a Dios. Y ellos oran día y noche. Oran, hermano, y oran, hermano. Quieren manipular con la oración a Dios para llegar a alcanzar aquella. Más debemos nosotros inclinarnos a Dios para poder humillarnos, quebrarnos y Dios haga como Él le parezca. Él quiere darnos que nos dé, si no nos quiere darnos que no nos dé. Gloria a Dios si no nos da. Gloria a Dios si nos da. Aleluya. Amén.
Amén, aleluya. Puede entender, hermano, en esta noche cómo Amén, queremos gloria a hacer Dios. como a nuestro Dios, queremos hacer como Terafín. Queremos manipular a Dios. Hoy en tiempo, muchos creyentes manipulan y dicen todavía, oh, yo oré tantos días, yo ayuné tantos días para alcanzar esto. No es así, hermanos, más debemos entender cuando nosotros ayunamos para poder romper esta voluntad, para poder neutralizar nuestra vieja naturaleza. Y ahí vamos a hallar la gracia de Dios en nuestras vidas. La Biblia dice, busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os vendrán con añadidura. Yo creo en la palabra de Dios. Yo creo en esta palabra, hermanos. Gloria a Jesús. Qué cosa tremenda, hermanos. Nosotros no podemos manipular a nuestro Dios. Aleluya. Oh, Dios de gloria. Voy a leer más una vez esta frase. Gloria a Dios. Se olvidan que el ayuno y la oración bíblicos son justamente para destruir, para desprendernos de nuestra voluntad, con el fin de que la voluntad de Dios sea cumplida. No deje leer, vamos a leer este versículo, hermanos. Amén. Vamos a leer este versículo. Vamos a leer, gloria a Dios. Vamos a leer, hermano José, Isaías 58, 3, 11. Isaías 52, 3, 11. Vamos a dar un ejemplo nomás en esta palabra, en lo que es el ayuno. Vamos a leer esta palabra, hermano José. Libro de Isaías, capítulo número 58, versos 3, adelante. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Isaías 58, versículo 3. La palabra dice, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Aleluya. Cuando el hombre entra con esta actitud en un ayuno, hermanos, aleluya, o tratando de manipular a lo que Dios determina en lo que es el ayuno. Más nosotros debemos entender, hermano, esto no es el verdadero ayuno, amén. Gloria a Dios. Debemos nosotros siempre ayunar como Dios nos enseña, quebrar, eh, romper toda barrera, toda opresión enemiga, liberarnos de toda opresión, sentir una libertad espiritual en nuestras vidas, o sea, la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Gloria a Dios. Título número 3, un concepto amplio de la idolatría. Amén. Un concepto amplio de la idolatría. Gloria a Dios. Vamos a leer aquí, inciso número 1, ídolo. Todo lo que ocupa el lugar central del corazón. La palabra ídolo, o sea que el ídolo es todo, aquí dice el título, ídolo, todo lo que ocupa el lugar central del corazón. La Biblia presenta un concepto amplio de la idolatría. Nos presenta a esta obra de la carne como siendo no solamente la devoción a imagen, teniendo como dioses, pero cualquier cosa que ocupe el lugar central en el corazón de una persona, cualquier cosa a la que ella se devota para obtener dominio y beneficio es considerado como ídolo. O sea que, hermano, al principio dije, una cosa puede ocupar tu corazón que no sea Dios. Usted está en peligro. Amén. Usted está en peligro. Una cosa, cualquier cosa, sea familia, trabajo, sea deseo, cual sea, que no sea Dios, que está ocupando tu estudio, sí, también, que está ocupando tu corazón, usted está en peligro, amén, está en peligro. Más
debemos nosotros parar y volver a abrir para el Señor todo nuestro corazón, que el Señor sea el centro de nuestro corazón. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, claramente un ejemplo de la idolatría, hermanos, vemos, hermanos, aquí, hermanos, en el libro de Colosenses, por ejemplo, claramente habla un ejemplo de la idolatría. Por ejemplo, hablando de este ejemplo nomás, lo que es la avaricia. Amén. Vamos a hablar un poco de esto. Hermano, vamos a leer el libro de Colosenses. Amén. Colosenses 3:5. Por favor, ahí puede abrir tu Biblia. Hermano, no se canse. Por favor, vamos a leer la palabra de Dios. Libro de Colosenses, capítulo número 3, versos número 5. Un ejemplo bíblico para nosotros, para poder entender mejor lo que es la avaricia. ¿Puede leer, hermano José, por favor? Amén, gloria a Dios. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Gloria a Dios. Un ejemplo claro, un ejemplo bíblico para nuestras vidas. Amén. Un ejemplo bíblico. Y mira, malos deseos y avaricia. Y avaricia, ¿qué es? Idolatría. Y avaricia, ¿qué es? Idolatría. La avaricia, ¿qué es para nosotros? Una obra de la carne. Y esta obra se torna idolatría. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Más Pablo nos habla en esta palabra, hermanos, que nosotros debemos hacer morir lo terrenal. Gloria a Dios. Amén. La palabra avaricia es traducida de la palabra griega pleonexia, que significa el deseo ávido de tener más, el deseo de tener más, o el apetito sensual de tener más, sentir más, de poseer más de lo necesario. Amén. De lo necesario. Gloria a Dios. Aleluya. De lo necesario que Dios va a proveer todo para nosotros. Más esta palabra avaricia significa poseer más de lo necesitado o de lo necesario. Amén. Gloria a Dios. El placer de ser sin, aleluya, el placer de tener sin necesidad de tener. El placer de, mire hermano, escuche hermano, es el deseo, voy a leer, el deseo, o es el placer de tener sin necesidad. Amén. Aquella cosa que no es tan necesario, pero queremos tener en nuestras manos, en nuestras vidas. Y esto es avaricia, hermanos. Gloria a Dios. Esto es avaricia. Entonces la avaricia es idolatría. ¿Cómo llegamos a tener aquello que no es tan necesario? Poniendo el esfuerzo. Amén. Poniendo amor a aquella cosa. El que ama encuentra las cosas. Amén. Entonces este amor a aquella cosa nos lleva a ser idólatras sobre aquella cosa. Gloria a Dios. Entonces la palabra de Dios nos habla que la avaricia, hermanos, es la idolatría. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Es el deseo de tener dinero meramente por el placer del ejercicio, de ejercer dominio sobre las cosas y personas. Amén. Y esta es la razón porque Jesús dijo, ninguno puede servir a dos señores. Yo creo que Jesús todo conocía. Jesús sabía lo que iba a ocurrir en estos tiempos, lo que iba a pasar la iglesia. Mas Jesús nos deja una palabra para nuestras vidas. Amén. Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces Dios nos advierte, Jesús predica esta palabra en aquel tiempo, amén. Jesús predica para que no ocurra, para que las personas no inclinen a la idolatría, a desear más de lo necesario. Gloria a Dios. Mismo pone ejemplo para nosotros de los pajaritos, hermanos, que ellos no trabajan, no hacen nada más, Dios cuida de ellos, amén. Dios cuida de ellos.
Gloria a Dios. Otra manera de inclinarnos a lo que es la idolatría puede ser el vínculo emocional. ¿Eh? El vínculo emocional es un punto que hablar también esta noche, que es muy preocupante y muy fuerte. Mayormente la juventud es atraído por este vínculo emocional. Gloria a Dios. Por ejemplo, el amor al fútbol. Rápidamente vamos a hablar, hermanos. ¿Cuánto tienen como ídolo a un equipo de fútbol o cualquier otro deporte? Algunos idolatran a la patria, a la familia, hijos, en fin, tantas cosas del mundo. Amén. Tantas cosas del mundo es idolatrada por la persona a través de ser llevado por sus emociones, por sus sentimientos. Aleluya. Estos sentimientos, los sentimientos son enemigos de nosotros. Y estos sentimientos nos llevan a nosotros a inclinarnos, a poner el amor mayor que a Dios que en otra cosa. Amén. Gloria a Dios. Clara la palabra de Dios nos habla en esta palabra, el libro de Colosenses. Leemos la palabra de Dios. Amén. Colosenses 5:21. Rápidamente, por favor. Hermanos, hermano Joel, ayuda ahí. Gloria a Dios. Perdón, hermanos. Perdón, hermanos. Primera de Juan 2:15. Vamos a leer, hermanos. 2:15. Sí.